La situación de Carlos II en los últimos años era patética. Se dijo: parece un fantasma y se mueve como la figura de un reloj. Se habla de una dieta de capones y gallinas combinada con carne de ribera. Carlos II fue un rey incapaz de sostener una política propia y aunque tuvo momentos de lucidez, nunca llegó a gobernar verdaderamente. Durante su reinado, España continuó involucrada en múltiples guerras que acabaron de desgarrar su ya denostada imagen en Europa. La transición del siglo XVII al XVIII fue especialmente difícil para los españoles. El cambio de siglo y el cambio de dinastía. Los españoles pasarán de la más honda decadencia a la apertura a la modernidad. Uno de los últimos días de su vida, en un estado de salud lamentable, Carlos II se trasladó a El Escorial, donde mandó abrir los sepulcros de sus antepasados, como si la muerte le llamara desde algún lugar cada vez más cercano. Mirando los restos de la que fue su primera esposa, el rey lloró toda una noche. Tras un sinfín de presiones, el rey en su último testamento, firmado en octubre de 1700, nombraba como sucesor al nieto de Luis XIV, el futuro Felipe V, haciendo constar que las coronas de España y Francia no podían ser unidas. El 1 de noviembre fallecía el último rey de los Austrias y ese mismo día se hizo público su testamento. Carlos II de Habsburgo, rey de España, ha muerto sin descendencia. Tras muchas vacilaciones y casi en su lecho de muerte, designará como sucesor al príncipe francés Felipe de Anjou, de la Casa de Borbón. Otro pariente de Carlos II, el archiduque Carlos de Austria, también aspira al trono de España al reivindicar más derechos que Felipe. Las potencias se disputan la corona de España. Europa está en guerra. Del lado de Felipe V está la Francia de su abuelo Luis XIV. Del lado del archiduque Carlos, Inglaterra, Holanda, Portugal, los príncipes alemanes y, por supuesto, su hermano el emperador José I de Austria. Pero la guerra de sucesión no es solo europea, sino también civil. Los reinos de la antigua corona de Aragón, es decir, Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca, se han declarado partidarios del archiduque, que ha prometido respetar sus antiguos fueros y privilegios. El resto de España se manifiesta a favor de la nueva dinastía borbónica. Felipe V debe la corona tanto al testamento del anterior rey Carlos II como a las maniobras de su todopoderoso abuelo, el rey Luis XIV de Francia. El vínculo familiar, es decir, la pertenencia a la Casa de Borbón, atará al joven Felipe a los vaivenes políticos de su abuelo. Felipe V, que en los difíciles inicios de su reinado recibió el título de El Animoso
por su determinación, puede sentirse satisfecho. Lleva 7 años en España, en la que entró como rey, siendo casi un niño con solo 17 años de edad. Nacido en Francia, sin hablar el idioma castellano, con gustos muy diferentes, fue sin embargo bien recibido en la corte. Tras un Carlos II decrépito, la juventud y buena presencia del nuevo rey parecía presagiar una renovación muy necesaria. Es un joven culto, amante de la lectura y las bellas artes. Aunque atacado periódicamente de melancolía, quiere seguir los pasos de su abuelo Luis XIV y cambiar la monarquía descentralizada de los Austrias por un estado uniformista donde él, como rey, controle todos y cada uno de los resortes del poder. Ha estado varias veces a punto de perder el trono. Tuvo que abandonar Madrid en 2 ocasiones ante la presencia de tropas del archiduque y ha sufrido la humillación de que la isla de Menorca y el peñón de Gibraltar hayan pasado a manos inglesas. Las leyes de nueva planta ya las había impuesto Felipe V a los derrotados antiguos reinos de Valencia y Aragón. Francesc Roig. Francesc Roig, sisplau, excelencia. Los decretos de nueva planta borbónica tratan de hacer de España una sola monarquía en la que todos los súbditos queden sujetos a unas mismas leyes y a una sola administración centralizada en la que el castellano queda como única lengua oficial en los asuntos legales. Jordi Dalmau. Jordi. En orden a conseguir la modernización del Estado, se intenta acabar con la vieja administración de la monarquía de los Austrias y se implanta una reforma fiscal que adquiere en Cataluña su más decidido exponente, el catastro. Adeu. Josep Fontcuberta. Josep. Se graban las propiedades de los hacendados y del clero hasta conseguir un saneamiento de la siempre quebrantada Real Hacienda, así como una mejor distribución de las cargas sociales. Siguiendo el ejemplo de Castilla, son los intendentes los encargados de cobrar los impuestos. El control del monarca alcanza a los municipios, a cuya cabeza se colocan a los corregidores de nombramiento real. Pere Pujol. Pere Pujol. Pere Pujol. El hombre del momento, el que tiene las riendas en la mano, es el francés Henri, que es, como la de Ursinos y muchos de sus antecesores, agentes puestos por Luis XIV. De acuerdo con la de Ursinos, Henri acelera el proceso de centralización y racionalización de la administración que habían comenzado sus predecesores y crea la figura del Intendente General de Finanzas y 4 secretarías, antecedentes claros de los actuales ministerios, lo que supone una positiva novedad respecto a la manera de gobernar de los anteriores monarcas. Los grandes títulos y la alta nobleza comienzan a desaparecer de los puestos administrativos de poder y una generación de tecnócratas procedentes de la magistratura y la universidad toman el relevo. En común tienen su procedencia social no aristocrática y su idea de un Estado centralizado al estilo francés, que en ese momento es sinónimo de modernidad. En esa línea surgirán personajes de la talla de los hermanos Patiño, Ensenada, el economista Ustariz, Melchor de Macanaz y otros, dispuestos a configurar el nuevo Estado que nace con la llegada del primer Borbón. Otro de los fines de la política absolutista que impone Felipe V a la manera de su abuelo Luis XIV es la voluntad de disminuir el poder de la Iglesia Católica. Se pretende que la Inquisición pierda prerrogativas y se someta al poder de la jurisdicción ordinaria. Macanaz, como fiscal del Consejo de Castilla, será el ariete que use Felipe V para intentar que el Santo Oficio se avenga a la autoridad real. El pulso le cuesta a Macanaz el exilio, pero su obra
será el primer paso para poner en práctica la política regalista de los reyes de la Casa de Borbón, es decir, el intento de sujetar la autoridad de la Iglesia al poder del Estado y así mantener los privilegios que la corona ha conseguido de los papas en el transcurso de los años. En Italia, de la mano de su colaborador y consejero Bernardo Tanucci, Carlos aprende el arte de mandar y coordinar equipos de gobierno. Conoce la realidad de la política internacional y los límites que impone a la política interna. Hace las primeras guerras y experimenta en primera persona sus consecuencias. Pero sobre todo, emprende un programa de reformas que con sus luces y sus sombras tendrá una nítida expresión en el ámbito cultural, donde se sitúan los mejores logros del reinado carolino en tierras italianas. Sin duda, Nápoles es la universidad del hombre que un cuarto de siglo después dirigirá los destinos de España, con una preparación y madurez que no había tenido ningún otro rey. Un rey, como todos los de su tiempo, absoluto y firmemente convencido de formar parte de los designios de la divina providencia. Solo a Dios cabe disponer quién ha de ser el designado para regir la monarquía católica. Y el elegido ha de cumplir el plan divino, obrando el bien y la justicia para salvar su propia alma y el buen destino del pueblo. Después de 25 años de reinado napolitano, los caprichosos vientos de la historia van a cambiar el rumbo de la nave de Carlos VII de Nápoles y convertirle en Carlos III de España, tras la muerte sin descendencia de su hermanastro Fernando VI. Sin embargo, el nuevo rey que desembarca en el puerto de Barcelona el 15 de octubre de 1759 hereda una corona cuyas líneas maestras estaban ya trazadas. Carlos mantendrá la política centralista y uniformadora de su padre. El rey, que cuenta ya 44 años, porta en su equipaje, además de madurez y experiencia, un acreditado prestigio internacional. Pero sobre todo, trae un ambicioso programa de reformas con el que intentará que España supere el atraso que arrastra respecto a Europa. Apenas 6 años después de su entrada triunfal en Madrid, en 1766, el monarca tuvo que afrontar una de las contestaciones populares más fuertes a sus reformas y a su gobierno. El motín contra uno de sus ministros más queridos, Leopoldo de Gregorio, el marqués de Esquilache. ¿A qué tanta afrenta a quien solo procura su mayor felicidad? A quien sanea el lodazal en que pierden la salud y el decoro. A quien con paternal amor vela por su seguridad. Son como niños que lloran cuando se les lava. Es Domingo de Ramos y en Madrid estalla la primera revuelta en la que miles de personas se dirigen a pedradas a la mansión del ministro de Hacienda, el marqués de Esquilache, para continuar después hacia el Palacio Real. Aunque el detonante de la revuelta es un decreto del ministro en el que se ordena a los hombres recortar las clásicas capas y sombreros, en el trasfondo estaban la hambruna del pueblo, la subida generalizada de los precios, el malestar por la presencia de extranjeros en el gobierno y las permanentes intrigas de las fuerzas menos permeables a las reformas. De ahí que las algaradas no se circunscriban solo a Madrid, sino que se propaguen por decenas de ciudades más. Al día siguiente la tensión alcanza su punto más álgido y se registran los primeros enfrentamientos con la Guardia Valona, una tropa extranjera aborrecida por los madrileños. La revuelta termina el Martes Santo
tras el compromiso real de acceder a las exigencias de los amotinados con un balance de 40 muertos. El rey, humillado y ofendido, se refugia en Aranjuez y allí permanecerá durante 8 largos meses, hasta que el Ayuntamiento de Madrid, los grandes nobles y los gremios le pidan formalmente que vuelva. Sin embargo, tal afrenta no va a quedar impune. El rey ordena un proceso de investigación que esclarezca al máximo quiénes han estado detrás de la revuelta. Esta responsabilidad recae en Campomanes, una de las más relevantes figuras del gobierno de Carlos III. Las pesquisas apuntan directamente a los jesuitas como incitadores del motín. Un año después, el rey decreta la expulsión, tanto de España como de las colonias, de todos los miembros de la compañía de Ignacio de Loyola, hecho que también se había producido unos años antes en Francia y Portugal. Más de 5.000 jesuitas tienen que abandonar España y las colonias americanas con destino a Roma. Dicen que no son mis vasallos, sino de su general y del Papa. Pues allá se los mando. La medida regia no se para aquí, ya que si algo quiere dejar bien sentado Carlos III es que el poder del rey es el único en el orden temporal y que la obediencia ciega a Roma es incompatible con su sentido de la monarquía. Por eso, 6 años más tarde, y gracias a los buenos oficios de José Moñino, embajador en el Vaticano, consigue del Papa Clemente XIV la supresión de la Compañía de Jesús, hecho que le valdría a Moñino el título de Conde de Floridablanca. Como rey absoluto, Carlos toma las decisiones para bien de sus súbditos, pero sin contar con ellos. El soberano, desde la cúspide, ejerce como todopoderoso e incontestable. Él es el nervio de las reformas, aunque necesita técnicos dispuestos a llevarlas a cabo. Muy a mi pesar, he de hacer cambios. Y ya que así ha de ser, elegiré entre los mejores del reino, a los más capaces y más dignos de confianza, para llevar a cabo las reformas que contribuyan a la pública felicidad. A lo largo del reinado, Carlos III se apoyará en 3 pilares básicos, 3 hombres que encarnan el proyecto reformista: Aranda, Campomanes y Floridablanca. Además, se elaboraron las ordenanzas militares para reorganizar los ejércitos y se crearon el himno y la bandera como reafirmación del concepto de nación española. Política interior y exterior conforman las 2 caras de la moneda de las reformas que el rey Carlos quiere poner en marcha, con una monarquía fuerte y una economía saneada. Y si alguna medida es perentoria para este monarca, esa es la de dotar de buenos recursos materiales al país y acabar con los números rojos del erario público. Es imprescindible, pues, recaudar más dinero y para conseguirlo se acomete una reforma de la administración de la Hacienda que se concreta en mejoras técnicas de la administración fiscal, impuestos indirectos a la actividad económica, la emisión de vales reales en tiempos de guerra, la creación del Banco de San Carlos y la introducción de la Lotería Nacional. Se procede a efectuar el sorteo de la lotería correspondiente al día de gracia de 17 de marzo de 1766, bajo los auspicios de Su Majestad el Rey Carlos. Pero además hay que crecer y ensanchar el mercado para atender los gastos. Producir y vender cuanto más mejor. Ese es el objetivo. Y con todo, la política económica reformista no supera las contradicciones de partida, al no alterar las bases económicas de las clases privilegiadas. Ellas continuarán siendo la élite de la nación
y el objetivo es prepararlas para que sean una buena clase dirigente. En cuanto a la política social, el gobierno de Carlos III pretende fundamentalmente crear una clase intermedia capaz de situarse a la cabeza de la generación de riqueza. A pesar de todo, en los márgenes de la sociedad y en relación con la desigualdad en la propiedad de la tierra y la riqueza, mucha gente vive en estos años en el límite de la subsistencia. Unos 100.000 pobres constituyen la sombra delatora de las contradicciones sociales del reformismo de Carlos III. En su haber y para la historia quedan la grandeza y las limitaciones de su propio reformismo moderado que le obligó a constantes y difíciles ejercicios para mantener el equilibrio entre lo nuevo y lo viejo, entre la innovación y la pesada losa de la tradición. ¡Viva el rey! ¡Doble guardia a los príncipes! ¡Nuestros nuevos soberanos! El rey ha muerto y con él las ambiciones de un siglo.